Conmemoración de los 60 años de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Esta presentación está hecha en conmemoración de los 60 años de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, la revista médica más antigua del país. Motivo de orgullo para la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Esta revista es el fruto del trabajo, de la labor desplegada por los antiguos directores de la revista, tales como los doctores Rafael Ramírez, Hernando Amaya, Arturo Marroquín, Ramón Francisco Sánchez, Rodolfo Camero, Carlos Roberto Silva, Héctor Enrique Bernal, Gonzalo Echeverri, Guillermo López, Miguel Ángel Fernández, Jorge Villarreal, Jesús Alberto Gómez, Enrique Archila, Francisco Pardo, Álvaro Velasco, Alberto Reyes, Hernando Navas, Germán Palomares, Jorge Medina, Gabriel Acuña, Arturo Rodríguez, Miguel Pulido, Rubén Darío Guzmán, Luis Armando Muñoz, Luis Eduardo Santamaría, Fernando Cardona, Juan Mendoza, Germán Uriza, William Onatra, Ariel Iván Ruiz, Gilberto Martínez, Jairo de la Cruz y Antonio Lomanto, quienes contribuyeron junto con el director actual para tener una publicación de gran tradición, alta calidad científica y editorial. Nuestro primer número fue publicado en enero de 1950. La revista es desde este momento un registro de la evolución del conocimiento y el desarrollo tecnológico en el campo de la obstetricia y ginecología en el país. Haremos un reconocimiento de los aportes de los investigadores de las diferentes regiones y de las escuelas de medicina que han liderado el desarrollo de la especialidad, como también miraremos el desarrollo editorial de la revista en este largo periodo de tiempo. Como la revista se fundó hace ya mucho tiempo, 60 años, yo no recuerdo muchos hechos. Fui director de la revista del año 49 al año 50. Era una presentación muy modesta, ¿no? Creo que se publicaba cada 2 o 3 meses. En ese primer número publicaron artículos el doctor Guillermo López Escobar, el doctor Guillermo Amaya León, y yo publiqué también un artículo, ¿no? Comenzó a editarse en una editorial de mejor calidad y mejoró mucho su presentación. En la primera década la revista se enfoca especialmente en artículos de revisión de tema. Como contribuciones originales se destaca la publicación en este periodo de la presentación de una técnica original para las aplicaciones del forceps en variedades posteriores de vértice, del profesor Rafael Ramírez Merchán de la Universidad Nacional. La presentación del estudio sobre el método psicoprofiláctico de los dolores del parto de los profesores Silva Mujica, Fernández Bastidas, López Escobar, Amaya León, Belisario Calderón, Gómez Tamayo y Guillermo Lesmes. Se publican las memorias de la primera Convención Nacional de Obstetricia y Ginecología, que contienen los estudios que abordan el problema de la mortalidad materna en Colombia por los profesores Rafael Peralta, Carlos Roberto Silva, Eugenio Pérez y Jaime Ramírez Sánchez de la Universidad Nacional, de la toxemia del embarazo por los profesores Jorge Escobar Soto y Saulo Muñoz Delgado de la Universidad del Valle, del estudio del carcinoma intraepitelial del cervix uterino de los profesores Guillermo López Escobar, Luis Urdaneta, Enrique Darnalt, Germán Jordan, Hernando Osorio, Hugo Quijano y Jaime Salazar del Instituto Nacional de Cancerología, y las consideraciones al tema de las mastopatías por los profesores Pedronel Cardona, Gustavo Izaza, Gonzalo Vázquez y Fernando Cardona de la Universidad de Antioquia. Desde el punto de vista editorial se publica por primera vez el reglamento de publicaciones de la revista y se indica a los autores que los artículos enviados deberían contener las secciones: exposición de la materia, sumario y bibliografía. A finales de los años
47 y comienzos del 48, un grupo de obstetras liderados por Peralta, en el cual estaban Manotas, Mojiga, Ramírez Merchán y obviamente José del Carmen Acosta, fundaron la revista de obstetricia. Con Arturo Aparicio y con el grupo de obstetras cambiamos la Sociedad de Obstetricia a Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y fue como se fundó y comenzó la revista. La edición de la revista era mucho menos elegante y mucho menos bien editoriada que lo que es hoy día, que es indudablemente una expresión de la belleza editorial con que se saca. Para la segunda década, la revista se enfoca en el problema de la mortalidad perinatal, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la endocrinología ginecológica y sus aplicaciones terapéuticas, con énfasis en su uso como método de anticoncepción y en el manejo de las irregularidades menstruales y los síntomas de la menopausia. Además, se difunde la aplicación de nuevas tecnologías diagnósticas en ginecología. La revista es incluida en el Indes Médicos y en Medline. De esta manera se presenta el primer informe de letalidad perinatal en Colombia por el profesor Benicio Gaviria de la Universidad de Antioquia, y el artículo sobre mortalidad perinatal en el Hospital San Juan de Dios de Cúcuta por el profesor Alberto Duarte Contreras. Se hace la primera mención del uso de la citología vaginal en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino por el profesor José Mario Posada Aristizábal de la Universidad de Antioquia, y del uso del colposcopio en esta patología por el profesor Gilberto Ángel de la Universidad del Valle. Por otra parte, se hace la primera mención de la culdoscopia como método auxiliar de diagnóstico en ginecología por el profesor Fernando del Corral de la Universidad del Valle, y se describe la maniobra de Quiñones para variedades posteriores en presentación cefálica, así como se publica el artículo sobre la evaluación clínica de las espátulas de Velasco. Se presenta el primer informe sobre el uso del dispositivo intrauterino en Colombia por el doctor Germán Riaño Gamboa. Se hace la primera mención del síndrome de ovario poliquístico por el profesor Héctor Enrique Bernal de la Universidad Nacional. Se publica el estudio Incidencia del cáncer en Colombia, 1965, por el doctor Eduardo Gaitán Márquez, y el estudio epidemiológico de la detección precoz del cáncer en la Reclusión Nacional de Mujeres de Bogotá, Colombia, por el doctor Jorge Miquelsen. En la segunda década de vida de la revista tuvimos dos problemas graves: la falta de liquidez y la falta de material con suficiente calidad. En la primera la pudimos solucionar negociando con el señor Lerner, don Salomón Lerner, una buena cantidad de papel, y él entonces no nos cobraba la impresión, sino iba descontándolo del papel. Y la segunda, porque se reunió en Bogotá por esa época el cuarto Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología, con la presencia de grandes maestros de la especialidad de Latinoamérica, y ahí pudimos conseguir suficiente cantidad de un extraordinario valor, como está ya publicado en esa revista. En los años 70 son publicados los primeros artículos relacionados con la salud del adolescente, la evaluación del medio ambiente fetal. Se hace la descripción de nuevas tecnologías diagnósticas como el ultrasonido y sus aplicaciones en la especialidad. En el mes de marzo de 1970 asumí la dirección de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología en compañía del doctor Jorge Villarreal Mejía, lamentablemente ya fallecido. Lo hicimos en medio de una crisis financiera que nos impuso la edición en una empresa en la Casa Cural de la Iglesia del Voto Nacional, en la cual aprendimos a manejar los linotipos, gracias a lo cual alcanzamos a su publicación hasta el mes de diciembre de 1971. Se presentan las contribuciones originales acerca de los motivos de consulta más frecuentes en 620 adolescentes del profesor Alfonso Jubis, de la Universidad de Antioquia.
Se hacen los primeros reportes del uso de la ecografía en el diagnóstico de la patología mamaria por el profesor Francisco Pardo Vargas y del diagnóstico ecográfico en obstetricia y ginecología por los doctores Luis Carlos Jiménez, Roberto Vergara y Álvaro Quiroga Gil. Se publica un número completo dedicado a la evaluación del medio ambiente fetal bajo la coordinación del profesor Jorge Medina Murillo de la Universidad Javeriana y se publica el Índice Bibliográfico Colombiano. Viendo yo que no podíamos tener información sobre lo que se había escrito en ginecología y obstetricia en Colombia, resolví hacer una recopilación de todo lo que se había escrito desde el siglo XIX hasta el año 69 del siglo pasado. Fue así como investigué en las bibliotecas de las universidades, en la Biblioteca Nacional, en bibliotecas particulares, escribí a personas importantes de la especialidad en Colombia y pude obtener 2.143 datos sobre artículos publicados en Colombia. Esto significaba 81 años de recopilación de la bibliografía en ginecología y obstetricia. Para mí fue muy útil esta investigación, pues se incluyeron tesis de grado desde el siglo XIX y hasta el año 50 del siglo XX. Los datos que obtuve me permitieron escribir más tarde, en 1993, la historia de la ginecología y la obstetricia en Colombia. Y el índice quedó hasta el año de 1969. En los años 80, la infección materna es la principal causa de mortalidad materna en el país, no solo por causa del aborto séptico, sino también por el incremento de la infección puerperal asociada a la cesárea, operación que se hace cada vez de manera más frecuente debido al mejor entendimiento del riesgo fetal en los partos pretérmino y en las presentaciones distóxicas. Se aplican por primera vez los métodos de la epidemiología moderna en nuestras publicaciones. Al final de esta década se presenta una crisis financiera y editorial y se realiza el cambio de formato de la revista. Los problemas en la edición de los artículos en revistas biomédicas están centrados en 4 puntos fundamentales. Uno, en conseguir las pautas publicitarias para que la revista pueda salir. Segundo, mirar los artículos de buena calidad que presentan los autores. Tercero, evaluar ese contenido científico y las correcciones puedan llegar a tiempo para su publicación. Y gracias a las nuevas comités de investigación y de epidemiología, hoy los artículos en las revistas biomédicas son de buena calidad. En relación a la infección se presenta el artículo de mortalidad, clasificación y tratamiento del aborto séptico por los profesores Armando Lozano, María Teresa Peralta, Fabio Reyes, Ricardo Alvarado y Jaime Sarabia de la Universidad Nacional. Se hace la primera mención del uso de la monitoría intraparto por el doctor Jorge Medina en el Hospital San Ignacio y la primera mención de la laparoscopia diagnóstica en ginecología por el profesor Nelson Lenin Nichols del Hospital Universitario de Caldas. Además, se hace la primera publicación de la aplicación de técnicas de infertilidad, GIFT, transferencia intrauterárica de gametos por el doctor Hermes Jaimes. Se presenta la primera curva de crecimiento fetal con población colombiana en el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga por el profesor Reinaldo Mora Restrepo. Se hace la primera publicación de una guía de manejo. La guía de manejo de hipertensión arterial inducida por el embarazo e hipertensión arterial crónica por el profesor Edgar Cobo. En la década de los 90 aparecen los primeros informes sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de la asociación del virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. Se informa de las aplicaciones diagnósticas del Doppler en ginecología y del tamizaje temprano de las alteraciones genéticas. Se inicia la aplicación rutinaria de antibióticos profilácticos en cirugía y se inicia el informe de las aplicaciones terapéuticas de la endoscopia ginecológica, de la radiofrecuencia y del láser. Se comienza a hablar del tema de la calidad en los servicios obstétricos. Desde el punto de vista editorial,
Se publican los requisitos unificados para la presentación de revistas biomédicas que guían la publicación de artículos de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología desde ese entonces. Se hace la primera publicación de un metaanálisis sobre suplementación del calcio en la prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo del doctor Agustín Conde Agudelo. Tuve el honor de ser director de la revista de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología entre 1993 y 1998. Me correspondió para entonces incrementar la pauta publicitaria, lo cual nos permitió aumentar el tiraje en la revista y a la vez publicar un mayor número de artículos. En segundo lugar, me permitió vincular un epidemiólogo clínico por primera vez de planta en la revista para revisar los artículos que iban a ser publicados. Pero quizá lo más importante fue la publicación por primera vez en el país de los protocolos de manejo de los tumores ginecológicos y los protocolos de manejo de los tumores mamarios. Estas patologías se habían manejado para entonces de una manera casi anárquica en cada una de las instituciones y esto nos permitió elevar enormemente el nivel académico de nuestros afiliados y desde luego beneficiar mucho a nuestros pacientes. Se publica el artículo sobre transmisión perinatal del virus de inmunodeficiencia humana por el doctor Jorge Enrique Martínez de Profamilia, como también el artículo titulado Calidad en la atención del parto en instituciones oficiales de Antioquia 1990 de la doctora María Consuelo Castrillón. Se hace la primera mención del uso de la radiofrecuencia en el manejo del cono cervical por el doctor Néstor Morocho de Cali. Se divulga el estudio del tamizaje prenatal de enfermedades fetales genéticas y adquiridas midiendo 3 marcadores del suero materno por el doctor Juan Manuel Acuña. Se hace la primera publicación del uso de la videolaparoscopia para el tratamiento quirúrgico del ectópico por los doctores Félix Toro y Jesús Ruiz de Bogotá. Y la primera publicación sobre la prevalencia del virus del papiloma humano en pacientes con NIC por el profesor Hernando Urdaneta del Hospital Militar. Se publica también el artículo sobre el uso del Doppler para la valoración de las masas ováricas por el doctor Guido Parra de Barranquilla, y el artículo sobre el manejo de conservador de la endometriosis con láser de CO2 versus manejo quirúrgico de los profesores Fernando del Corral y Jaime Savera de Cali. El doctor Germán Redondo hace una reflexión sobre las dificultades en el desarrollo de la Ley 100. Manifestaba desde ya sus inquietudes respecto al comportamiento de las EPS privadas, de los insuficientes recursos para cubrir el régimen subsidiado, del futuro incierto de los hospitales públicos, entre otros aspectos. Se hace la primera mención de un artículo de género, mujer, embarazo y violencia del doctor Alberto Moreno Rojas de Neiva, y se hace la divulgación del artículo transferencia del blastocisto, un paso importante para aumentar las tasas de implantación y embarazo en un programa de fertilización in vitro. Reporte del primer embarazo en Colombia del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad CECORFES por el doctor Elkin Lucena y colaboradores. Se celebran los 50 años de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología en Cartagena. La doctora María Teresa Peralta hace un emotivo editorial sobre la historia de nuestra revista. En la primera década de este siglo se hace la primera mención del uso diagnóstico de técnicas de biología molecular y del uso de la ecografía de tercera dimensión en obstetricia. El tema de la bioética ocupa un lugar importante en el ejercicio de la especialidad y se mencionan las innovaciones relacionadas con el uso terapéutico de las células madre. La vacuna contra el virus del papiloma humano se hace realidad y la seguridad del paciente es un tema de interés para el cuidado obstétrico. Cambia el diseño de la revista. De esta manera se publica el artículo Reacción en cadena polimerasa para la detección del Toxoplasma gondii en líquido amniótico del profesor Alejandro Giraldo de la Universidad Nacional. El doctor Ramiro Argüello informa de la técnica de la histerectomía total por laparoscopia. Se hace la primera mención acerca de la bioética por los doctores Fernando Arana y José Ignacio Madero y se publican las propuestas para los formatos de consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos por parte de los doctores Alba Mondragón y Guido Parra. Se hace la primera mención del uso terapéutico de las células madre por parte del doctor Juan Pablo Giraldo y del grupo Medifértil, así como también la mención del tamizaje de eventos adversos en el Instituto Materno Infantil 2002-2003 por nuestro grupo de la Universidad Nacional de Colombia. Se describe el uso de la vacuna para la prevención del virus del papiloma humano
y el cáncer de cervix por el doctor Gonzalo Pérez. Se inicia el proceso de internacionalización de la revista. Se hace la modificación del comité editorial y el comité científico de acuerdo a los requerimientos de la base bibliográfica nacional Publindex. La revista es clasificada en la categoría A2 de Colciencias. Participa como una de las 4 revistas gestoras del proyecto Cielo Colombia. Se amplían los tópicos que cubre la revista colombiana de obstetricia y ginecología, siendo su tema central la salud de la mujer en el campo de la obstetricia y ginecología, sus subespecialidades, la salud pública, aspectos de género y violencia a nivel nacional y latinoamericano. Se actualiza su registro en la base de datos latinoamericana y del Caribe. Además, es incluida en las librerías electrónicas Cielo, Inviomed, Thomson Gale, EBSCO y SCOP. En cuanto al contenido científico, la revista publica principalmente artículos de investigación original. La revista es actualmente modelo a nivel nacional y regional por la calidad científica y editorial. Se inicia la publicación de guías de manejo con la guía de manejo Código Rojo de la doctora Gladys Ariana Vélez y el Grupo Nacer, y el Consenso Colombiano para el Diagnóstico y Seguimiento del Feto con Retardo de Crecimiento Intrauterino. Por razones de tiempo, no he podido mencionar a todos los investigadores e instituciones que han hecho importantes contribuciones a la revista, como por ejemplo el doctor Rodrigo Cifuentes, el doctor Álvaro Monterrosa o el doctor Orlando Borré. También debería mencionar al Hospital Infantil y al Hospital San José. Solicito disculpas si he omitido otros investigadores o instituciones. Quiero por último resaltar el apoyo de los presidentes de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y anteriormente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, de las juntas directivas y del equipo editorial que han permitido esa favorable evolución. También quiero agradecer a los pares revisores y a los autores. Esperamos seguir contando con su apoyo y sus contribuciones para continuar con la tarea de hacer de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología una de las revistas científicas más importantes de la región latinoamericana y del Caribe, que difunde nuestra investigación y sirve de medio de educación para los médicos de la especialidad y aquellos encargados de la salud y bienestar de la mujer. Muchas gracias.